El tema, la reflexión que quiero compartir con vosotros en esta mañana tiene y mucho que ver con la escuela sabática que luego veremos. Lleva por título Sacrificio expiatorio. La idea de propiciación resulta complicada para muchas personas. Hay incluso quienes se escandalizan por ello. La verdad es que, pensándolo fríamente, Dios tiene que alucinar y bastante con nosotros, con los humanos, escuchando nuestras teorías, nuestras discusiones y soportando en muchas ocasiones nuestra arrogancia cuando hablamos con tanta seguridad sobre aquello que a veces apenas entendemos. Así somos los humanos. Pero volviendo al asunto, ¿qué era la propiciación o expiación? Pues se trata de el regalo en forma de sacrificio que se ofrecía para aplacar la ira de Dios, provocada por un acto inaceptable. Y esto que os comento es lo que escandaliza a algunas personas. Y nos podemos preguntar por qué. Pues el razonamiento es el siguiente. Hay quien se pregunta cómo va a ser necesario aplacar la ira de un Dios que, por ser la encarnación del amor, no tiene ira. Qué paciencia te toca tener, Padre nuestro, con todos nosotros. Pero el problema no está en la idea de ofrecer un sacrificio para aplacar la ira de Dios, ni siquiera en el hecho de si Dios se aira o no. El punto de interés es quién ofrece el sacrificio. Si somos nosotros los ofensores, quienes lo ofrecemos, Dios aparece como un Dios tirano, que dicho sea de paso, es una imagen muy opuesta a lo que es Dios. Pero si el sacrificio lo ofrece Dios, entonces deja de ser un Dios implacable y tirano. Pasa a ser un Dios de bondad que nos atiende a todos más allá de lo que somos. Un Dios que nos da mucho más de lo que necesitamos y que nos facilita lo que por nosotros mismos somos incapaces de obtener. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios le dijo a su pueblo, a Israel, que cuando matasen un animal para comerlo debían llevarlo al santuario y derramar la sangre sobre el altar como expiación. No podían comer la sangre o no debían comer la sangre porque en ella estaba la vida, y la vida era propiedad de Dios. Así es como Dios permitía que presentaran ofrenda de propiciación o expiación, de manera que quien en realidad ofrecía propiciación era el propio Dios. Si leemos Hebreos 9, 13, 14, que dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
hablamos de la obra de la sangre de Cristo. El sacrificio de expiación en el templo era un símbolo del verdadero sacrificio por el pecado. La propiciación u ofrenda real por el pecado era el propio Hijo de Dios. Y Él se dio a sí mismo. No fue el pecador quien lo ofrendó para aplacar, la ira de Dios. Y es verdad que nuestro Dios es tardo en la ira y grande en misericordia. Pero la ira de Dios existe. Queramos entenderlo o no. En el sentido de que Él no acepta el pecado y lo condena. El pecado es rebeldía contra Dios. La mancha del pecado debe ser lavada con la vida limpia y sin contaminación alguna. La sangre de Cristo es la expresión más íntima de su vida, sin mancha, ofrecida para reconciliarnos con Dios por su muerte en la cruz. Amén. Bien, gracias David por esta reflexión acerca de ese sacrificio propiciatorio. Luego vamos a desarrollarlo también en la escuela sabática. Uh-huh. Es verdad que a la gente no le gusta nada el tema del sacrificio, porque no le ven esa labor pedagógica que Dios puso detrás, ¿verdad? El sacrificio implica muerte, implica horror, implica sufrimiento, implica que un animalillo inocente tenga que morir por ti. Pero es que yo creo que justo eso es lo que Dios quería plasmar. Muerte, porque nuestro pecado conlleva la muerte. Separados de Dios, solo tenemos muerte. Horror, porque eso es lo que le produce a Dios nuestro pecado, esa separación, el horror de perder a sus hijos. Sufrimiento, porque cuando uno ve un sacrificio y luego piensa en Jesús, en la cruz, uno entiende muy bien, y lo vamos a desarrollar luego en la escuela sabática, entiende muy bien ese sufrimiento que Jesús cargó por cada uno de nosotros. Y injusticia, es verdad. El sacrificio es injusto, porque fue injusto que Jesús muriese por nosotros. Porque, aunque se cumplió la justicia de Dios, era injusto que alguien totalmente bueno, perfecto, inocente, tuviese que morir en mi lugar. Claro que era injusto. Fue injusto que Jesús muriese en mi lugar, pero es que el sistema de sacrificios venía a simbolizar algo, que es que esa injusticia es la que me da mi paz, y que la justicia de Dios es muy distinta a la justicia de los hombres. Entonces, el sistema de sacrificios puede no gustarle a uno, pero marca esa pedagogía de Dios con el pecado en mi favor. Y cuando yo lo veo pasado por el filtro Jesús, qué distintas son las cosas, ¿verdad? Agradecerte, David, la reflexión. Me ha hecho gracia una palabra que has utilizado, que Dios alucina con el pecado del ser humano. Yo creo que después de 6.000 años alucina poco, porque no nos inventamos mucho más, ¿no? Pero es cierto que finalmente, pues, siempre topamos con la misma pared, eso es cierto. Luego has hablado de la ira de Dios, que finalmente es una forma humana de definir una actitud divina, porque a veces nuestro lenguaje es lo que limita.
Pero si queremos hacer un resumen, que acompañarlo a lo que tú has dicho, la ira de Dios es la aceptación de la negación por parte del ser humano y las consecuencias. No es que Dios tenga especialmente algo que decir, mira, ahora a este le mando un rayo. No. Es decir, simplemente Dios como expectante. Pero expectante causativo. Es decir, Él se implicó y siendo la causa por tanto, cuando hablabas, ¿no?, de la ira de Dios, es bíblico, la expresión está en la Biblia. Pero siempre tiene la connotación de que Dios respeta lo que el ser humano quiere hacer y eso lleva a unas actitudes. Entonces, hay un grupo de personas que nunca gustarán la ira de Dios y personas que, si me permitís, si no os parece mal, van a gustar su propia ira. No la de Dios, ¿no? Me gusta explicarlo así porque hay personas, lo habéis comentado los dos, que cuando le hablas de ira de Dios es suficiente como para dejar de creer en ese Dios y dejar de creer en un concepto religioso. No, Dios es un expectante, un espectador causativo porque se implicó, pero finalmente es mi actitud y solo mi actitud la que me pone en un sitio o me pone en otro, y Dios respeta. Con lo cual, cierto que la expresión existe. Yo recordaba cuando tú leías en Romanos 3 y Romanos 1, en el cual dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Pero en realidad es la aceptación sin oposición de la negativa del ser humano a entregar su vida a Él. Esther. También has utilizado, David, y muchas gracias, una estupenda puerta de entrada a lo que luego comentaremos en la escuela sabática, la expresión paciencia de Dios. ¿Sabes que a mí últimamente me resulta mucho más difícil entender la paciencia de Dios? Quiero decir, lo paciente que es, a entender ese concepto de ira. Porque es verdad que hemos estudiado alguna vez la cuestión de la indignación y de la santa indignación, ¿no? Y hemos entendido bastante bien, creo, a aquel Jesús que yo no me imagino airado, pero sí indignado, ¿no?, del momento aquel en el que echó a los mercaderes del templo, por ejemplo, ¿no?, porque estaba harto ya de lo que estaba viendo allí. Y yo últimamente pienso mucho en esto. Cuán difícil es entender la paciencia que Dios tiene con nosotros, con este nivel de deterioro que tiene el mundo, con este nivel de crueldad que hay, con la cantidad de gente enferma, sufriente, con la crueldad que hay. Y sin embargo, ahí está Dios esperando, aguantando, imagino que haciendo un extraordinario ejercicio de contención que no podemos siquiera imaginar. Sin embargo, parece que nos cuesta más entender a ese Dios que efectivamente tendrá que poner las cosas en su sitio de una manera u otra. Yo no me imagino esa ira de forma violenta, ¿no? Pero bueno, es una reflexión que podemos sumar a lo que estamos comentando también. ¿Sabes? Hay una cosa que esta semana me daba vueltas la cabeza, porque es un tema complicado, el tema del sacrificio. Me daba vueltas la cabeza un asunto también. Y es que queda muy lejos el texto aquel de ofrezcámonos en sacrificio vivo, ¿verdad? Que es una idea interesante también a sumar. En general, esto del sacrificio suele no tener que ver conmigo porque el que muere siempre es otro. Yo agradezco vivir en el siglo XXI y que no me haya tocado ser a mí de las que degüella un corderito, porque es algo que me pone absolutamente los pelos de punta, ¿no? La idea de matar a un animal. Me pone los pelos de punta, aún hoy. Y agradezco no tener que hacerlo físicamente. Me daba muchísima pena pensar que ese gesto de crueldad también, ese gesto horrible de matar a un ser inocente, para ellos podía llegar a convertirse en una simple rutina, que perdiera completamente, ¿verdad?, la gravedad del asunto. Entonces, sumando todo esto, decía yo, caramba, ¿cuánto podemos aprender hoy todavía de lo lejos que estamos a lo mejor de entender el sacrificio? En el sentido de que nosotros al final no sacrificamos nada, siempre se sacrifica otro. Era un corderito o era el cordero. Era un ser inocente o era otro ser inocente. Y aquellos que ofrecían a sus propios hijos a los ídolos, ¿verdad?, mataban a los niños. Tú no te ofrecías en sacrificio y de repente tú te inmolabas. Eso no era lo habitual. Con lo cual, hay mucho que aprender todavía de la injusticia que hay y también de la enorme paciencia de Dios. Qué interesante, Esther, las cosas que dices, porque cuánto tenemos que aprender de Dios todavía. Cuando hablamos de la paciencia, ¿verdad?, que a veces es verdad que mucha gente dice, si Dios existiera, ¿por qué permite? Se nos olvida el texto ¿verdad?, que Dios es paciente.
Sí. no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuánto Dios espera, se retiene, se contiene, porque sabe que todavía podemos incorporarnos y disfrutar eternamente con Él. Y es un Dios que tiene visión. Alguien que no actúa por impulso. Nosotros actuaríamos seguramente por impulsos. Tanto nuestra ira como nuestra paciencia funcionan por impulsos. Dios no. Dios tiene visión en ambas cosas. Y bueno, hablamos mucho de la ira de Dios. Me gusta cómo lo define Elena White. Dice que es un acto extraño a Dios, ¿verdad? Es algo que no es Dios continuamente no va descargando la ira, como decía Pablo, no va lanzando rayos a unos y a otros. Es un acto final de Dios que lo que supone es nuestra aceptación. Para mí sigue siendo un acto de amor, en el cual Dios dice, definitivamente decidiste no estar conmigo y lo único que puedo hacer es retirarte mi aliento de vida y dejas de existir. Esa ira de Dios es muy distinta a como nosotros la planteamos, que es ese castigo permanente y continuo que va lanzando rayos y truenos hacia los malvados, ¿verdad? Hay un dicho que a mí particularmente me molesta mucho, que lo escuché por primera vez en Murcia. Cuando algo malo te ha pasado, te miran y te dicen, Dios te ha castigado, algo habrás hecho. Yo no lo había oído hasta que llegué aquí a Murcia, pero me revela por dentro, porque digo, qué falta de conocimiento de Dios. Dios no va castigando y dañando así a sus hijos. Habrá una decisión final, un acto extraño, como lo menciona, cuando la ira de Dios caiga. Pero ese acto extraño es un punto y final. No quisiste estar conmigo, acepto tu voluntad porque te amo, pero eso significa que eternamente estarás separado de mí. Punto. Sí, hay una idea que me parece importante. Hay términos bíblicos que tienen problemas en diferentes épocas y dejan de tenerlos en otras, o viceversa. Es decir, Esther comentaba que ha habido épocas en las cuales se sacrificaban a los hijos. Sí. En ese contexto, ¿qué es mejor? ¿El hijo o el cordero? El corderito. Es decir, es que ese es el concepto de, repito, hay términos bíblicos que según la cultura que va atravesando los siglos tienen más problemas o menos. De hecho, hoy no se nos pide nada de eso, porque hoy no lo entendería nadie. Pero Abraham lo entendió muy bien. Porque a Abraham se le sustituye al hijo directamente para dar una de las grandes lecciones pedagógicas, ¿no? Y David ha empleado la palabra propiciación en varios momentos de su reflexión, y es una palabra también muy bonita porque significa lugar de encuentro. Es decir, la propiciación, por ejemplo, se le llamaba a la tapa del arca. Sí. ¿Por qué? Porque ahí la presencia de Dios se encontraba con el sumo sacerdote. Con lo cual, si la entendemos como el lugar de encuentro o el momento de encuentro con Dios, según la visión que tengamos de Dios, será como entendamos ese encuentro. Entonces, también tenemos que ser un poco justos, aunque es muy difícil para la época en la que vivimos, de ver el proceso de desarrollo intelectual de la raza humana a lo largo de los siglos, para entender que los símbolos tuvieron mucho más valor en unas épocas que en otras, porque hoy no somos capaces de entenderlo. Pero los que lo recibieron lo estaban entendiendo perfectamente. Entonces, para las personas que todavía no se han introducido mucho en la Biblia o que no tienen mucha, yo les pediría que fuesen un poco pacientes, que siguieran reflexionando sobre el tema, porque finalmente Dios no hace cosas que no tengan un porqué y un para qué, porque finalmente Dios no es como nosotros, con lo cual es la expiación, el lugar de encuentro, y el lugar de encuentro que viene promovido por el más fuerte, por el que no necesita ese encuentro por naturaleza. Con lo cual, David, de verdad, te felicito por el tema, porque finalmente nos haces pensar en que lo que tenemos que buscar cada día es ese lugar de encuentro. Antes era a través de un animalito, se puede cuestionar mucho en el siglo XXI por el tema animalista, pero si estás sacrificando niños, estás sacrificando vidas humanas, ¿cómo se introduce la pedagogía divina?
yo no sabría hacerlo, David. Es decir, que con lo cual yo creo que hay siempre un concepto cultural que nos debería, por lo menos, a decir, mira, si se hizo así fue porque era la mejor solución por parte de Dios para ese momento. Hoy ya no hace falta, pero se queda como símbolo, que es lo que estudiaremos después. Pues vamos a ir ya a ello. Muchas gracias, David, por esta primera reflexión, y vamos a hacer un punto y seguido porque nos vamos a ir al estudio de la palabra, donde vamos a ver justamente eso que estaba comentando Pablo, el momento no en el que nosotros nos encontramos con Dios, sino el momento en el que Dios viene a encontrarse con nosotros. Así que vamos a pedir que nos pongan una alabanza musical y enseguida damos paso al estudio de la palabra, nuestra escuela sabática.